Hola, mi nombre es José Sánchez y les voy a explicar la evolución de la psicología cronológicamente. Empezamos con Zenón, año 300 a.C. Él enseñaba que las emociones negativas venían de pensamientos incorrectos y que la razón eh, controlaba estas reacciones. Aristóteles en el año 350 a.C., él considerado uno de los estudiosos eh, de los procesos psicológicos. Seguimos con Platón, en el año 387 a.C. Él explicaba que el alma y el cuerpo eran cosas diferentes y que la razón debería controlar las emociones y los deseos. Seguimos con Demócrito en el año 370. Él explicaba que todo está conformado por átomos y que los pensamientos y las emociones venían de causas naturales. Hipócrates en el año 370 a.C. él explicó que las emociones y pensamientos venían de causas naturales y no de sobrenaturales. En el año 705 después de Cristo se construyó el Bad Bang, uno de los hospitales que atendían a personas con enfermedades mentales. Al-Tabari en el año 850 después de Cristo, él desarrolló el concepto de psiquiatría clínica. Al-Balkhi en el año 900, él describió enfermedades mentales como la ansiedad, la depresión y el miedo. Ramsés en el año 900, él practicó una de las primeras psicoterapias que en ese tiempo eran consideradas. Seguimos con Avicena en el año 1025, él describió trastornos como el insomnio, la alucinación, la demencia y la manía. Rodolphe Guglielmius en el año 1590, él fue uno de los primeros al utilizar el término psicología para el estudio de las enfermedades mentales. Seguimos con Francis Bacon en 1620. Él defendió la observación y la experimentación como base del conocimiento. René Descartes en el año 1629, él destacó y afirmó que la mente y el cuerpo eran entidades separadas. Seguimos con John Locke en el año 1698, él afirmó que la mente humana era como una tabla rosa. En 1808, Franz Joseph desarrolló la frenología. En 1879, Wilhelm Wundt fundó el primer laboratorio de psicología experimental. En 1880, Hugo y James ayudaron al desarrollo de la psicología organizacional y social. En 1890 apareció la psicología educativa. Ligner Wilner en 1896 fundó la primera clínica de psicología. Sigmund Freud en el año 1900 desarrolló el psicoanálisis. Carl Jung en el año 1913 desarrolló la psicología analítica. En 1913 John Watson fundó el conductismo. Lewis Terman en 1916 desarrolló prácticas de inteligencia. Jacques Piaget en 1920 explicó las etapas del desarrollo cognitivo infantil. En este mismo año, en 1920, se desarrolló la psicología de diferencias individuales. Mary Haoda en 1930 destacó en la psicología social. En 1935 se desarrolló la psicología como una disciplina. En 1938 comenzó a utilizarse terapia de electroconvulsivas. En 1939 apareció la psicología del FHI en la Segunda Guerra Mundial. Wilmer Penfield en 1950 investigó sobre el cerebro y las estimulaciones cerebrales. En 1950 también apareció los primeros medicamentos psicoactivos. En 1952 se publicó el primer DSM. Gordon Appold en 1954 ayudó al desarrollo de la psicología política y social. También en 1954 Abraham Maslow desarrolló la jerarquía de necesidades. En 1956 George Miller fue uno de los principales representantes de la psicología. Aaron Beck en 1960 desarrolló la primera terapia cognitiva. En 1960 también se desarrolló la psicología comunitaria. En 1965 se dio la conferencia de Swampscott. En 1971 se dio la primera imagen del cerebro vivo. En 1976 Richard Dawkins propuso la teoría del gen egoísta. En 1976 también Jean Allison propuso la psicología que aplica
a la resolución de conflictos y problemas. En 1980 se consideró la psicología de la salud. En 1990, George Brunner plantea que la mente humana se construye mediante la cultura. Y por último, en el año 2000 se consideró la secuencia de genoma. Espero que te haya gustado el video y muchas gracias por ver este video.